Buenas tardes, sean bienvenidos una tarde más a Granada TV. Hoy con esos pequeños resfriaditos de otoño. Dicen que hasta que no te has resfriado en otoño no ha llegado para ti. En Granada estamos ahí, en ese veroño, que no sabemos si estamos todavía en verano, en otoño o en qué, pero bueno. Nosotros aquí intentando disfrutar mucho. Les decía ayer, vamos a tener un programa de cine. No solo porque vamos a hablar de cine, sino porque bueno, vamos a hablar de cosas muy visuales, de cosas que se han llevado mucho al cine. Son las 6 de la tarde. Un día de estos nos vamos a ir a Londres a hacer el programa, porque somos puntuales como nadie. Señores, ¿quieren saber qué hay en el día de hoy? Y yo me callo porque la voz de hoy creo que no va a ser muy agradable. En el día de hoy en Granada TV. Sumario. Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación. Tu cuerpo con el mío, me combinan de una manera. Granada TV, decíamos, se viste de cine. ¿Por qué? Bueno, pues porque el próximo día 25 de octubre se inaugura la edición número 28, 28ª edición del Festival de Jóvenes Realizadores, y para hablar de ello vamos a estar hoy con su director, con Antonio Arenas, que lo tengo muy cerquita, que vamos a hablar, bueno, pues de todo lo que conlleva ese festival, de cómo nace, de la evolución, de lo que tenemos hoy, de lo que se ha convertido, de una propuesta muy interesante para la ciudad de Granada. Después nos visita nuestra queridísima María del Mar Peña para hablar, le decíamos, cosas que se han llevado al cine, las plagas, las epidemias que se han sufrido en Granada. Yo decía el otro día, María del Mar, me estoy resfriando. El COVID está como que desapareciendo cada vez más. Hemos tenido todo el tema de la viruela del mono, ahora viene la gripe, epidemias, pandemias, plagas que ha habido a lo largo de la historia en la ciudad de Granada. El tifus, la peste, la fiebre amarilla, la gripe española. Bueno, de todo ello vamos a hablar, vamos a ponerle un toquecito de misterio. Y después, el otro día, hace una semana justo, era el día de la banderita, el día de la banderita de la Cruz Roja, y Cruz Roja Granada nos invitaba allí. Ya saben que nos reconocían la labor que hacíamos a los medios de comunicación, y aparte había un montón de talleres porque fue un día de la banderita muy especial. Se los vamos a contar también aquí en Granada TV. El caso, 6:03 de la tarde, esto es Granada TV, comenzamos. Pues en Granada TV comenzamos disfrutando de una tarde como la de hoy. Yo me van a ver de vez en cuando que tengo aquí en la manecita un pañuelo para que cuando la cámara no me vea, ir arreglándome un poquito. Bueno, los resfriados, estos son cosas normales del directo. Voy a presentar ya al primer invitado de hoy. Le decíamos, Festival de Jóvenes Realizadores, edición número 28. Su director, que está con nosotros, Antonio Arenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy ilusionados, muy contentos. Ya queda muy poco para que arranque el festival y con ganas sobre todo de compartirlo y de estar aquí para hablar de cine. Ya queda nada. La semana pasada, que era el Día del Cine Español, teníamos por aquí a Pepe Cantero, hablábamos con él de cine. Tenemos pendiente un proyecto muy chulo que es ver cuáles son las películas más top del cine español que recuerda a los granadinos. Y la gente, hablaremos de eso, y si quieres incluso te puedes venir un día y charlamos de Claro todo que sí, encantado. 28 años o 28 ediciones. Son realmente 30 años, realmente, porque hubo 2 años que no se celebró, pero es la 28ª, y creo que sigue conservando ese espíritu joven de su inicio y que con la madurez va ganando cada vez más peso y en un estilo y una personalidad propia, pero todavía conserva ese espíritu más rebelde y se transforma. Y todos los años pretendemos que el festival también cambie y que sorprenda a la gente. Hay que ir anunciando, hay que ir calentando motores. ¿Qué te parece? Yo no sé si podemos ver el teaser que habéis realizado para esta edición del festival. Un teaser muy interesante. Señores, ¿quieren conocerlo? Pues lo vamos a ver, porque les aseguro
les aseguro que merece la pena. Qué mejor forma de entrar en materia, de abrir boca, ¿verdad, Antonio? Así es. Vamos a verlo. A mí me encantan los teasers porque nos cuentan sin contarnos y porque enseñan la patita, ¿no? La edición yo creo que es muy chula, la música es muy chula, los detalles, ¿no? de las letras, ¿no? del festival, del Film Fest, tienen buena pinta. Bueno, me alegro de que lo veas así, eso intentamos, ¿no? Intentamos también desde el diseño, con nuestro diseñador, con Fernando Cienfuegos, y de la propia imagen del cartel, Carlos Aguilera, que es el fotógrafo que la ha realizado, intentamos crear ya una imagen atractiva y sugerente, ¿no? Que invite al público también a preguntarse, ¿qué es esto? ¿No? Es un festival de cine, pero es algo más, ¿no? No simplemente película. Y así es, ¿no? Como ya se puede ver en el tráiler, no solamente hay cortometrajes, largometrajes, también hay conciertos, hay sesiones de AV, de audiovisuales en directo, performance, también hay sesión alrededor del podcast, celebraremos un podcast en directo en el Teatro Isabel la Católica, las hijas de Felipe van a grabar uno de sus episodios aquí en el teatro, o sea que se trata un poco de abrir un poco la mente y de hacernos también pensar qué es una película, qué es un festival de cine, porque pueden ser muchas cosas y creo que sobre todo se trata de eso, ¿no? de invitar al público a dejarse sorprender. Y abrir un poco la mirada también, ¿no? Tal cual. Yo siempre digo, hay una frase que me gusta contar y decir que en este festival programamos las películas que no sabes que te gustan todavía, porque todavía no las has visto. Bonito, me gusta. Y es así, te tienes que acercar y si confías en nuestra programación estamos convencidos de que vas a salir diciendo qué maravilla que acabo de descubrir a este grupo. Por ejemplo, en la clausura tenemos a Maestro Espada, que es un grupo de Murcia, que son los músicos de Guitarrica de la Fuente, además, que son dos hermanos talentosísimos, que tienen una apuesta estética de puesta en escena muy potente, utilizando elementos de la música tradicional de Murcia mezclados con la electrónica, que son un grupo muy pequeño que acaba de empezar y que todo el mundo va a salir, estoy convencido, de la clausura, como diciendo, acabo de descubrir a mi grupo favorito. Y qué importante es también cuidar la imagen, más cuando es un festival o es cualquier tipo de evento que va vinculado, ¿no? a lo audiovisual, porque al final las películas que tú dices que todavía no sabes que te gustan, pero es lo que te engancha, igual que cuando estamos haciendo zapping y vemos un trocito de algo, uy, esto tiene muy buena pinta. Sí, así es, ¿no? Hay que buscar también una línea estética que haga que el festival se distinga del resto de programaciones y de lo que vemos también normalmente en plataformas, ¿no? O en la televisión. Creo que el cine es mucho más amplio y ofrece mucho más registro de lo que estamos habituados a ver. Y a veces es una pena darle como la sensación de que siempre queremos ver lo mismo, ¿no? O que estamos acostumbrados a ver algo y seguimos. Y creo que yo estoy completamente de acuerdo en que no, en que queremos ver algo con un estilo, queremos algo diferente. Y se trata de que el festival pues, lo intente enseñar, intente dar ese abanico para que haya algo para cada público, que también creo que se trata de eso, de hacer una programación heterodoxa, que haya películas que puedan interesarle a un público más joven, otras quizá a un público más adulto, también hay clásicos dentro de la programación. Otro de los títulos más importantes que tendremos es el de Nosferatu, que es el centenario. ¡Ay! Es el centenario de Nosferatu, de la obra maestra de Murnau, esta revisión del mítico vampírico extraordinaria, que vamos a tener con música en directo de una DJ, de Amonet, residente en Industrial Coopera, que va a jugar con sonidos tecno-industriales, con el objetivo de ver la película de un modo que nunca habías visto antes y que pueda ser interesante tanto como para el cinéfilo, que ya ha visto la película, como para el chaval joven, estudiante de la universidad, que se acerca por primera vez y quizá este puede ser un aliciente, ¿no? para verla. Yo me acuerdo cuando estudiaba, nos obligaban a ver cine clásico, sí. Mucho. El cine clásico sigue sirviendo de referencia, se sigue revisando, se sigue
tomando de base para, bueno, crear propuestas como esta? Sí, sí, por supuesto. O sea, hay películas que forman parte del canon, forman parte del imaginario colectivo, y a la hora de incluso hacer una película ahora es inevitable tenerla en mente, y es inevitable al verla también siempre referenciarla y volver a ella. Yo creo que es importante siempre volver a los clásicos para recordar también cuáles fueron sus avances y sus progresos, porque creo que el cine siempre necesita continuar avanzando y continuar inventando nuevos lenguajes. Y, por ejemplo, el caso de uno de los cineastas más importantes de la historia del cine, que fue Jean-Luc Godard, recientemente fallecido, del que vamos también a programar una de sus películas, de sus primeras películas, Banda Aparte, que fue una de las más icónicas de la Nouvelle Vague, la primera vez que trabajó con Ana Karina, que terminó siendo, bueno, su musa y actriz protagonista de muchas de sus películas. Y una película fresquísima que tiene ya 60 años, pero que conserva esa inocencia, ese descaro, que mezcla género, mezcla cine negro con comedia. Y esa forma de hacer cine hay que reivindicarla también, porque creo que los jóvenes se van a ver más identificados en esos cineastas que en los años 60 cambiaron el lenguaje del cine, que quizás lo que ven ahora, a día de hoy, en plataformas o en otro tipo de canales, donde quizás ya está la fórmula mucho más construida. Además, nosotros aquí, y aprovecho para meter, como hacía Joaquín Prat, a jugar. En Zappy pueden ver un montón de películas, un montón de canales y una presencia muy importante del cine, porque el cine tiene que estar presente en nuestras vidas. El Teatro Isabel la Católica, día 25. El Teatro Isabel la Católica casi que como sede, ¿no? Sí, como en un espacio que nosotros denominamos como abierto a la experimentación. El Teatro Isabel la Católica es el sitio santo y seña de la cultura de esta ciudad, un espacio precioso, con un equipo técnico magnífico, con todas las condiciones para poder celebrar no solamente proyecciones, sino también conciertos. Pero queremos convertirlo también en un espacio abierto a la experimentación, a hibridar los formatos, cine, música en directo, y inauguramos el festival con Secaderos, con la película dirigida por Rocío Mesa, rodada en La Vega de Granada, que se estrenó en el Festival de San Sebastián y ganó el premio Duna Ayaso, por lo que estamos muy contentos de que el segundo pase en toda España sea aquí. Además ya con todas las entradas vendidas, todo el público de Granada preguntándonos ¿cuándo se va a volver a ver la película? Y bueno, seguro que se volverá a ver en cine, estoy segurísimo, pero este pase casi que es un regalo que nos hace Rocío tanto a la ciudad como a todo el equipo que trabajó y se volcó en el proyecto, todos los pueblos de la provincia. Creo que va a ser un momento también de celebrar y de también invitarnos a apostar por el cine, que se puede producir cine en Granada al nivel de las grandes productoras del resto de Europa. Además, voy a meter otra cuña, voy a hacer así otra vez, porque ya que estamos hablando de Rocío y de mujeres, directoras y mujeres con presencia en el cine, nuestra compañera Alba Puga, del equipo técnico de aquí, nuestra queridísima Guancha del Tiempo, ustedes la conocen por eso, y porque es maravillosa, va a formar parte también del jurado de una de las secciones, ¿no?, del festival. Sí, va a formar parte del jurado AMA, que es una colaboración que hacemos con la Asociación de los Medios Audiovisuales de Mujeres de Andalucía, que es una asociación que está apostando por esa lucha por la igualdad en todos los sectores, no simplemente en el campo de la dirección, sino también en todo el equipo técnico y toda la producción que conlleva una película. Ellas también organizan un festival, Generama, en Chiclana de la Frontera, y con nosotros colaboran entregando un premio a la mejor película con perspectiva feminista de la programación, que nos parece muy importante que en esa línea de lo que hablábamos, que la programación fuera diversa, heterodoxa y que ofreciera diversas miradas sobre el mundo, y por supuesto la mirada feminista es fundamental ahora más que nunca. Es básica. Yo hablaba contigo antes, hablaba con Antonio y le decía, el festival tiene como ramas, ¿no? Se vertebra en muchas secciones distintas. Hay una grande o hay claves, pero luego son muchas las que hay. Sí, como solemos decir, en el festival se desborda por Granada. De hecho, si me da 5 minutos, todavía cojo el teléfono y programo algo más para el festival dentro de 2 semanas. Tengo mucho peligro. Mis compañeros me dicen, no, por favor, ya está bien, Antonio. Para. Pero es verdad que Granada está llena de talento y está llena de espacios que apuestan por la creatividad y que donde se puede programar cine, pero también se pueden hacer otras actividades como presentaciones de libros, sesiones de DJ, otro tipo de ideas que hagan que el público se acerque al cine con otro tipo de entusiasmo, ¿no? Y en así el festival, como bien decías, no tiene una sección principal en el teatro uniendo cine y música, estas sesiones especiales, pero luego tienes a competición internacional con cortometrajes y largometrajes de todo el mundo, a concurso que aspiran al premio Valdelomar a mejor película, y la competición Agua Espejo, que son cortometrajes alrededor de la relación entre
entre el agua, el medio ambiente con la imagen en movimiento, donde también apostamos por esa experimentación y que hacemos en colaboración de la Fundación Agua Granada, también con esa idea de utilizar el cine o de pensar el cine para reflexionar sobre el medio ambiente. Que esto es muy importante, cosa que hizo también Cruz Roja en el Día de la Banderita, que vamos... decía que esto es muy importante también porque, bueno, utilizar los medios que tenemos para concienciar sobre el medio ambiente, que lo van a ver ustedes también en el reportaje que le hemos preparado en el Día de la Banderita. Cruz Roja también fue protagonista, creo que es importante. Oye, ¿qué te parece si vemos, tenemos varios teasers, varios trailers y demás, de lo que vamos a ver, esa patita que me gusta decir, ya que hablabas de Agua de Espejo, vamos a ver un poquito. ¿No? Pues sí, ¿no? Eso espero que el público, ¿no? Pinta muy bien, pinta muy bien. Y que se acerque sin miedo también a ver cine quizá más experimental, más alejado, ¿no?, de ciertos cánones narrativos, y que se deje llevar, ¿no?, por la música, por el cine, por estos cortos, por estas propuestas, además de autores muy jóvenes y que están siendo reconocidas también internacionalmente, que aquí estamos estrenando películas mundialmente, estreno en España de películas que han pasado por las Berlinale, por San Sebastián, por Venecia, y eso creo que hace que el festival se sitúe en un lugar pues muy valioso, ¿no? Y que creo que tiene que ser también un poco de orgullo, ¿no?, para los granadinos, ¿no?, saber que tienen un festival que es uno de los más veteranos de Andalucía, también tiene más ediciones que el de Málaga y que el de Sevilla. Cada uno tiene su circunstancia, tiene su rol, pero hay que reivindicar que Granada tiene un festival que es Jóvenes Realizadores y que por desgracia ya es el único de todos los que hasta una época llegaron a existir. Llegamos a tener Cines del Sur, el Retrobac, solo queda Jóvenes Realizadores, y nosotros tenemos la ambición de que Jóvenes Realizadores reúna y aúne a todos ellos, con cine clásico, con películas de todo el mundo y con esa mirada hacia lo experimental, hacia la vanguardia, pero también hacia el gran público con estas sesiones de cine y música que creo que cualquier espectador va a sorprenderse por la programación. Porque para que toda la gente que nos está viendo y que no conozca la historia del Festival de Jóvenes Realizadores, ¿cómo nace? Pues nace, yo creo que como los proyectos más bonitos, pues a través de la ilusión y la temeridad de unos jóvenes que dijeron, ¿por qué no vamos a hacer una muestra de cine aquí en Granada? Y creo que fue con el impulso de la Concejalía de Juventud, en la primera de los 90, pues lo sacaron adelante una muestra de cine, más que de cortometraje, era de cine. De hecho, entre esas primeras películas se vio Clerks, de Kevin Smith, que es conocida por todos, y yo recuerdo ver los catálogos de aquellas primeras ediciones y había un nivel de películas maravilloso, y a partir de ahí el festival ya se consolida, el Ayuntamiento, que junto a Diputación, que han sido quizá las dos instituciones que más han apoyado el festival a lo largo de estos años, lo consolida, le da un presupuesto y le da también además pues una difusión y una continuidad, que es lo que hizo que a primeros del año 2000 fuera uno de los festivales de cortometrajes más importantes de este país. Y la idea es retomar, ¿no?, y continuar esa senda, y que el festival vuelva a ser un festival apreciado dentro y fuera de Granada, que vuelva a ser un festival que sea candidato seleccionador para los premios Goya, que los cineastas quieran estrenar aquí sus cortometrajes, como es el caso, porque al final tenemos la suerte y el privilegio de tener una ciudad a la que todo el mundo quiere venir. Sí, eso sí es cierto. Y qué importante es también que tengamos en cuenta y que sepamos y pongamos en valor lo que hay en esta ciudad, la cultura. La Alhambra nos encanta, la Catedral es maravillosa, Capilla Real, y la historia de esta ciudad es maravillosa, pero hay vida más allá de eso, y eso hay que ponerlo en valor. Sí, exactamente, y además hay que apoyar a la gente joven y cambiar también nuestra forma de
de entender o cómo creemos que consumen la cultura, porque es mucho más diversa. Nos sorprende, a mí me sorprende a diario viendo cómo, por ejemplo, están cambiando salas culturales, ¿no? y centros, como por ejemplo Planta Baja, a nivel musical. Hay una revolución ahora mismo dentro de la juventud, tanto en lo audiovisual como en lo musical, de lo que el festival tiene que ser también un poco un reflejo, ¿no? Y creo que tenemos que aspirar, ¿no?, a que el festival crezca en esa línea, la que tiene la propia ciudad. Oye, Antonio, ¿cuál es tu momento cumbre del festival para ti, el más esperado? Wow. No, es la inauguración, sin lugar a dudas. Ese momento con Rocío, ella ha sido muy generosa con nosotros compartiendo su película en el festival y queremos que esa noche sea devolverle, ¿no?, ese detalle y que la ciudad admire su trabajo, admire su película y es para mí el momento más esperado. Luego también te diría que el día siguiente de terminar el festival también es muy esperado porque ya puedes descansar. Ya te relajas, ¿verdad? Ya ha pasado todo, ya no pasa nada. Sí, ya te relajas, sí. Pero bueno, hay muchos momentos muy interesantes. A mí al final también me gusta mucho del festival, de programarlo, cómo lo organizamos. Es que nosotros también somos como unos espectadores imposibles del festival porque no sabemos realmente muchas de las cosas que van a suceder. Por ejemplo, el viernes vamos a estrenar un documental musical, Keyboard Fantasies, con una sesión de audiovisual en directo, con DJ, que no sabemos lo que van a hacer. Le hemos dado libertad creativa a Natalia Stuik y a Amsiño, que son un DJ y una creadora audiovisual, para que hagan una experiencia inmersiva. Y a mí eso me gusta, ¿no?, realmente también, ¿no?, como que el festival sirva como ese campo de prueba y que de repente, aunque sea durante 10 minutos, pueda ser un espectador, ¿no?, de ese festival. Eso es maravilloso. Sí. Si tenemos que elegir momentos, no sé si momentos, porque entonces te voy a poner en un aprieto, pero para tener una visión completa del festival, ¿qué partes no hay que perderse? Para todos aquellos que no pueden ir a todo. Bueno, hay una ventaja o una idea importante de este festival, que es que hay muchas actividades que son gratuitas. La gran mayoría de ellas, las sesiones de competición internacional y de Agua Espejo en Conde de Gavia son gratuitas y lo único que ahí tiene una entrada son las sesiones en el Teatro Isabel la Católica. Por lo tanto, yo invito a que el público vaya a todas estas actividades gratuitas y en concreto yo recomiendo que vengan a esta sesión que vamos a hacer alrededor del podcast en la Facultad de Comunicación y en La Madraza, 2 días, el miércoles 26 y el jueves 27 van a venir Manuel Bartual, que es uno de los creadores de podcast más importantes del país, que ha creado Biotopía, Bloom o Santuario, que va a ser producida por A3 Media, por la productora de la Iglesia a la televisión, y va a venir a contar su proceso creativo. Y me parece que es un privilegio también que un profesional de su categoría se siente con estudiantes y le diga, así se hace un podcast, ¿no?, o así lo hago yo, y a ver qué puede salir de aquí. Y el jueves habrá una mesa redonda moderada por Andrea Morán, que es periodista de Vocento, que también desarrolla la parte de podcast y de audio de la empresa, para un poco situar un poco el momento en el que está el sector, porque el mismo modo que hablábamos, ¿no?, que el cine está en constante evolución y que tenemos que acercarlo a la música, el podcast también está cambiando nuestra forma de acercarnos a la cultura y de consumir, ¿no? Aunque a mí no me gusta el tema de la idea de consumir cultura, pero sí es cierto que cada vez escuchamos más podcast. Y va a ser un poco el futuro, ¿eh? Van por ahí. Entonces creo que el festival tiene que estar en ese debate y tiene que plantearlo y tiene que sentar un diálogo alrededor. Y una de las ponentes que vendrá será la creadora del podcast Ondas de Fluencia sobre Valdelomar, que Valdelomar es el cineasta granadino al que nosotros admiramos y que creemos que es como un faro que guía o que debe guiar el festival, porque él con su película, Agua Espejo Granadino, con el tríptico Elemental de España, sentó como las bases de un cine de vanguardia que nadie más continuó en este país, y se estrenará ese mismo día 27 de octubre, que es el 118 aniversario de su nacimiento, el documental Valdelomar, poeta audiovisual, dirigido por Jesús Ponce, que creo que es una grandísima oportunidad para acercarse a su obra. O sea, alguien que seguro que a muchos suena a Valdelomar y ha escuchado hablar de Agua Espejo Granadino, pero a lo mejor no ha tenido la oportunidad de ver sus películas. Pues este documental es una oportunidad perfecta para escuchar de boca de artistas como Estrella Morente, como Antonio Arias, qué le ha aportado Valdelomar, qué influencias le ha dejado, y también para ver fragmentos de sus películas y de repente reconocernos ahí, en ese artista que supo plasmar la esencia de nuestra ciudad y también cierta esencia de lo que podríamos entender como un arte español, propiamente dicho, dentro de la vanguardia cinematográfica. Y creo que esa sesión se la recomiendo a todos los espectadores, que además será en Palacio Conde de Gavia, entrada libre,
que no se la deben Eso perder. suena muy bien. A ver si no vamos a tener que poner a los geos ahí en la puerta para controlar. ¿Qué grandes del cine han pasado por o han salido? Me gusta más lo de han salido del festival. Pues han salido gente pues, muy conocida como Nacho Vigalondo, Elías Siminiani, Celia Rico, que ganó el Goya por Viaje al cuarto de una madre, también estrenó aquí su primer cortometraje. Esos han sido uno de los... Chema García Ibarra, por ejemplo, también ganó con Protopartícula el festival y nos va a visitar el jueves que viene. Ay, qué bien. Para presentar su primera película, que es Espíritu Sagrado, que a mí me parece una de las mejores películas españolas del año pasado, una mezcla de ciencia ficción y costumbrismo en un barrio de Elche delirante. Me parece una joyita que también invito a los espectadores a venir a verla, al Palacio Conde de Gavia, que será la casa del cine durante el festival. Y es bueno también que haga esta doble pregunta, ¿no? ¿De quién ha salido del festival? Porque esto no me ha salido, pero por este festival han venido grandísimos cineastas como Aki Kaurismäki, cineasta finlandés, como Pedro Costa, el cineasta portugués, Valery Masadian, o Víctor Erice, José Luis Guerín, Fernando Franco, y todos ellos venían al encuentro con realizadores, que es este evento que se realiza dentro del espacio de Conde de Gavia, de la Diputación de Granada, y al que este año pues, vamos a tener el lujo de que asistan pues 3 nombres fundamentales del cine español actual que están cambiando bastante las tendencias y las dinámicas, sobre todo por una idea mucho más colectiva del cine y con una idea también del cine como una forma de acercarnos al mundo, más que de construir una ficción a partir del mismo, que son Carla Simón, Ana Faf y Meritxell Colell, que van a comentar y a conversar sobre sus películas, sobre todo sobre las que han estrenado este año. Alcarrás, ganadora del Oso de Oro en Berlín, y Dúo de Meritxell Colell, que además veremos este sábado también en Conde de Gavia, por lo que creo que... Oye, que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, es que son, sí. Podríamos estar ahora hablando de todo lo que viene. Sí, ya me lo avisó un pajarito. Tranquilo que vamos a hablar largo y tendido, además bien. Antes de que te vayas, te quiero hacer una pregunta. El cine español, había una época como que había en el imaginario popular como que era de segunda. Luego tuvimos aquella época de los años 60, años 70, donde era un cine, cuando estaba Paco Martínez Soria, cine de barrio. El cine de barrio, ¿no? Como muy de costumbrista, muy de tal. Luego hemos tenido una época, yo creo que a partir también, toda esa época de 8 apellidos vascos, donde se ha hecho una serie de películas pues, cómicas. ¿En qué punto se encuentra? ¿Cómo podemos definir el cine español actual? Es una pregunta que da para un programa en sí mismo, ¿no? El cine español es como el gran debate de sí mismo. Siempre se considera que el cine español está en crisis, en eterna crisis permanente, pero creo que alterna momentos brillantes con otros quizá de decadencia, ¿no? Y puede ser que en los años 90 hubo un prolongado momento de decadencia en cierto cine comercial español, pero esa dinámica fue cambiando gracias sobre todo, a mi modo de ver, a la influencia que tuvieron la Escuela de Barcelona de documental, como cineastas como José Luis Guerín, que hemos mencionado, y cómo el cine documental empieza a cambiar ciertas tendencias y ciertas dinámicas. ¿Qué provoca esto, además? Que las televisiones entren a producir cine en determinado momento y hace que también tengan un olfato comercial las películas que no tenían antes y entren productos como 8 apellidos vascos, como muchas otras películas que creo que han devuelto esa ilusión al espectador. También hay que pensar en el propio Santiago Segura, ¿no? Ese olfato comercial que tiene y en esa idea de pensar también ir al cine. A la de Iglesia en su momento. Que cineastas que creo que entienden que el cine es un momento de reunión familiar, ¿no? También y que lo han sabido explotar muy bien. Y ahora mismo creo que se ha reconciliado al público con el cine español, pero de esas dos maneras, de esas dos vertientes, con un cine familiar, comercial, para todos los públicos, que está al nivel del resto de cine americano, incluso por encima en ese sentido, pero luego también un cine que nos habla de nuestro mundo, ¿no? De lo que nos reconocemos, un cine más próximo a lo documental o más próximo a una realidad social o a una realidad rural también. El cine español recientemente está muy interesado, ¿no? en estos cambios que estamos viviendo, ¿no? Y esta vuelta, ¿no? de la ciudad a lo rural y también a proteger espacios que están en peligro de desaparecer. Y en el caso de Carla Simón creo que es paradigmático de una cineasta que ha hecho cine desde lo autobiográfico, en primer lugar, con Verano 93, y ahora desde este lugar en el que se encuentra, en el Alcarrás, desde este lugar de Lleida, para hablar de una situación que creo que nos afecta a todos a nivel, como mencionábamos antes, medioambiental, político, pero sobre todo social, ¿no? De un cambio de una sociedad, de un modo de vida que desaparece, pero que no necesariamente tiene que ser un final
sino que es también otra oportunidad de volver a reconectar con el mundo y de pensar también que se plantean otras oportunidades y otros retos. Y yo creo que el cine español siempre está en ese debate, en esa encrucijada de un cine que es muy crítico consigo mismo, que el público también lo es, pero que tiene esa necesidad de seguir ofreciendo nuevas miradas y de seguir reconciliándose. Yo creo que ahora mismo está en un momento dulce. O sea, sería como la respuesta final breve. Yo creo que está en un momento dulce. Un momento dulce. Te digo una cosa. Yo creo que el audiovisual, en general, tanto el cine como los podcasts, como la televisión, están tendiendo más a acercarse a la tierra, ¿no? A los pies sobre el suelo, todo mucho más natural, todo mucho más cercano, más de andar por casa, con un nivel, cuidado, pero más de andar de casa. Toda esta parte de los años 90, años 80, donde el espectador estaba allí abajo y quien estaba en la pantalla estaba aquí arriba, creo que ya ha pasado un poco. Sí, sí, que ha pasado. Si ahora queremos vernos, queremos reconocernos en las historias que vemos. Humanizarnos, ¿no? Que nos falta un poco. Sí, humanizarnos, hacer un cine de cercanía también, ¿no? Creo que eso también es algo que los cineastas valoran cada vez más y las productoras y el público también. Creo que cuanto más local es una película, más universal es al mismo tiempo. Sí. Nos reconocemos más en una pequeña comedia de Finlandia, quizá, que en una película americana hecha para todos los públicos, porque estamos viendo a seres humanos, no estamos viendo a personajes de ficción. Al final, siempre yo creo que hay ese interés, ¿no?, dentro del público, que por supuesto el cine es diverso y hay múltiples miradas, pero cada vez más, yo estoy de acuerdo contigo, nos interesa vernos y nos interesa contarnos los unos a los otros, porque en nuestro día a día mi sensación es que no tenemos tiempo para parar, para hablar, para saber nuestras preocupaciones, y esa empatía la puede aportar una película cuando de repente ves un personaje y te reconoce, o reconoce a tu abuelo, o reconoce a tu padre, claro, a tu porque madre. a veces se nos olvida un poquito, nos olvidamos de nosotros mismos, porque una vez alguien me dijo que íbamos en una rueda de hámster, que corría tanto que no teníamos tiempo físico para pararnos y pensar en nosotros. Cuando tú estás viendo una película y un chip te hace así, y dices, anda, pero si a mí me pasa eso y no me había dado cuenta, ¿no? Es maravilloso. Tal cual, ¿no? Además el cine tiene esa capacidad de transportarte, ¿no?, y de crearte unas emociones y de tú mismo generar una emoción que solo puedes sentir dentro de una sala a oscura, en compañía de más personas, y ese sentimiento colectivo creo que hay que cuidarlo y que hay que seguir respetándolo y dándole, pues, el valor que merece. Antonio, yo estaría aquí hablando toda la tarde de cine, de curiosidades y yo que nunca he sido cinéfilo, cuando yo estudié me gustaba más la televisión que el cine, pero bueno, al final el gusanillo me pica. Antonio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros por dedicarnos este espacio y por este cariño, y siempre. Que al final hablar de cine reconforta y creo que ilumina también, y seguro que a los espectadores también le ha dado ganas de venir a ver alguna película del festival. Hombre, hay que ir, ya saben. El próximo, lo tengo por aquí para que no se me pase, ¿eh? Próximo martes 25 de octubre, Teatro Isabel la Católica, edición número 28 o 28ª edición del Festival de Jóvenes Realizadores. ¿Hora? Es a las 8 la inauguración, pero ya no quedan entradas. Yo lo que invito al público, permíteme mirar a la cámara, ¿no? Sí, es que mira, esa es tu cámara. Entre en nuestra página web, filmfestgranada.com, y vean toda la programación, adquieran su abono, su entrada, y sobre todo que se acerquen y se dejen sorprender, ¿no? Que confíen en esta propuesta que creo que se hace desde el corazón y se hace con la ilusión también de que Granada se posicione dentro de la cultura a nivel nacional. La cultura, que es fundamental siempre y muchas veces se nos olvida. Antonio Arenas, muchas gracias. A vosotros. Ya saben, Festival de Jóvenes Realizadores, 28ª edición. Nosotros, cuando son las 6:33, ¿qué les parece si hacemos un alto en el camino? Nos damos un paseíto por la calle, por los escaparates, y en un momento volvemos, no para hablar de cine, pero sí para hablar de cosas que el cine ha tomado de referencia. Volvemos.